Buenas tardes, hoy 28 de junio de 2021. Damos inicio a la clase de hormigón 2, número 26, para los grupos de licenciatura en Ingeniería Civil 1 y C 143 y 144. Empiezo extendiéndole mis disculpas por los cambios de último momento. Tenía cita de vacunación esta mañana y sentía que me iba a chocar un poco con la clase, pero al parecer la cosa estaba bastante fluida allá en el estadio, así es que pude salir relativamente a tiempo y eso me permitió estar a la hora correcta para la clase. Así que disculpen los inconvenientes de los últimos mensajes. Espero que la mayoría logre conectarse, pienso que sí. Si no, la clase igual queda grabada para beneficio de todos. Ok, la clase de la mañana sí voy a tener que recuperarla, pero ni modo, esas sí chocaron completo. Bien, ok, antes de iniciar, alguna consulta, alguna pregunta. Espero que le haya resultado provechoso el seminario del viernes, que fue todo exclusivamente de concreto postensado. Traté de buscar material que fuera complementario a lo que estábamos dando en las clases para que no hubiera tanto traslape y que la información que les presenté fuera de mayor provecho para todos. Así que espero que así resulte, ¿no? Bien, entonces abrimos el compás. Si alguien tiene alguna consulta, pregunta o algo que desea aclarar, con mucho gusto solamente levante su mano para atenderle. Tenía el micrófono apagado. Disculpen. Bueno, si no hay consulta, vamos a entrar entonces a la clase del día de hoy. Déjenme compartir pantalla. Antes de entrar a los aspectos técnicos de la clase, sí tengo un par de información que compartir con ustedes. Permítanme compartir pantalla para que conversemos de algunas modificaciones que he pensado realizar, compartirlas con ustedes para que todo el mundo esté en la misma sintonía. Permítanme. Ok. Bien. Este semestre termina sábado 17 de julio. Bueno, en realidad son muchos muy pocos los grupos que dan clase los sábados. En realidad, de forma efectiva, el semestre para nosotros termina el viernes 16 de julio, lo cual nos pone escasamente a unas 2 semanas y esta pues, 3 semanas efectivas de clases. De manera que hacia el final del semestre yo tenía pensado realizar 2 ejercicios.
un ejercicio sobre el hormigón preforzado y un ejercicio sobre el tema de análisis y diseño de torsión. Sin embargo, dado que el tiempo se nos ha venido encima, yo sé que ustedes también están dando otros cursos o sus proyectos, sus exámenes finales, así que he decidido simplificar un poco el tema de la evaluación hacia el final del semestre, de manera que vamos a hacer un ejercicio más y vamos a agrupar los temas de hormigón preforzado y el tema de análisis y diseño de torsión en este tercer ejercicio, que lo vamos a desarrollar el día que aquí aparece como día del semestral. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver acá la evaluación. Yo he optado, yo sé que ustedes han trabajado duro este semestre, que se han esforzado y he podido ver el desarrollo de sus proyectos. Así es que para quitarles un poco de carga, yo he optado por hacer lo siguiente. En cuanto a la evaluación, vamos a quedarnos con los 3 ejercicios que les acabo de mencionar. 2 de ellos ya lo hemos presentado, faltaría solamente el de preforzado y torsión, que sería el tercer ejercicio. Los 3 proyectos que ya ustedes conocen, los 2 primeros que ya fueron evaluados, regresados, y el tercero que está en desarrollo y que ustedes deben entregar. Ese tercer proyecto, a propósito, para recordar, también lo vamos a colocar como fecha de entrega el día que la facultad designe como fecha del examen semestral para este curso, que eso todavía está por definir. Entonces ese día ustedes entregan su proyecto de losa post-tensada y hacemos un tercer ejercicio, lo cual significa que he optado en esta simplificación de la que estoy hablándoles para quitarles un poco de carga hacia el final del semestre, dado que han trabajado duro. Voy a quitar de la evaluación el examen semestral, no voy a asignar examen semestral y ese porcentaje lo vamos a repartir en los 2 ítems que tenemos. Es decir, que la evaluación de este curso va a contar de 3 ejercicios y de 3 proyectos. 60% los ejercicios, 40% los proyectos. Y lo que nos faltaría para completar sería el tercer ejercicio, concreto preforzado y análisis y diseño de torsión, y la entrega del proyecto número 3 sobre el diseño de su losa post-tensada. Si alguien tiene alguna pregunta sobre esto, por favor, me levanta la mano. No están todos en la clase y lo entiendo. Sin embargo, la clase está siendo grabada para beneficio de todos. Bien, veo que tiene la mano levantada la señorita Melanie Berrío. Le escucho, Melanie, Sí, adelante. profesor. Buenas tardes. Usted mencionó que ya devolvió el proyecto número 2 calificado. Proyecto número 2 calificado. Creo que sí, déjeme revisar, nada, permítame. Es que yo soy la que entrega de mi grupo y a mí no me ha llegado. Dame un segundito para ver, corroborar esa información. Permítame. Los proyectos están todos calificados. Vamos a ver si los he devuelto o no, porque como estoy dándole clase a una cantidad excesiva de grupos, a veces uno se confunde. Déjeme ver. Hormigón. Hormigón 2. Usted tiene razón, no les he devuelto ese proyecto, se lo voy a devolver el día de hoy porque eso está calificado desde hace rato. Sé que el día de hoy ustedes lo van a recibir y les voy a actualizar eso allí en el Teams. Gracias por recordarme. Voy a dejar
la página de evaluación abierta aquí para acordarme de transcribir sus calificaciones y enviarles su proyecto. Esta semana debo estar terminando con el proyecto perdón, disculpe. Me faltan, ya veo aquí por qué no los devolví. Me faltan 4 proyectos por terminar de evaluar. Eso fue lo que ocurrió. Por eso no los he terminado de enviar. Esta semana los completo para enviárselos, Melanie. Listo, profesor, gracias. Estaba confundiendo otro grupo, disculpe. Sí, esta semana se los estoy enviando cuando termine los 4 proyectos que me faltan. Ya he calificado la mayoría. Bien, ¿alguna pregunta de lo que acabo de mencionar? Déjeme les pantalla nuevamente para que todo el mundo esté en la misma página. Bien, repito la información para los que recién ingresan a la clase. He simplificado la evaluación del curso, eliminando el examen final. Ya ustedes no van a tener el peso de un examen final de este curso que debe ser algo bien abarcador por todo lo que hemos visto. Y lo que vamos a hacer en cuanto a evaluación es concentrarla en 2 ítems. En los 3 ejercicios que vamos a terminar haciendo, solamente faltaría el tercero, sobre preforzado y análisis y diseño de torsión, y la fecha va a ser el día que la facultad asigne para el examen final de este curso. Y los 3 proyectos que ya ustedes conocen, 2 de ellos ya los entregaron, me falta devolverles el segundo corregido. Los 2 ejercicios ustedes ya los tienen en su poder, y los proyectos valdrán 40% proyectos, 60% los ejercicios. Me parece que es justo. Además, en forma de retribución, porque sé que han trabajado fuerte, se han esmerado y eso se nota en los proyectos que han presentado. No están 100% bien, es la primera vez que ustedes trabajan en esto, eso se comprende, pero se nota el esfuerzo y eso hay que valorarlo. Entonces, el día del examen semestral vamos a hacer el tercer ejercicio y ese día se entregaría también el proyecto del diseño de la losa postensada. Por favor, si alguien tiene alguna consulta al respecto, me deja saber levantando su mano para atenderle. No sé si les parece bien a todos o habrán algún estudiante que tenga alguna objeción y quiera de todas formas hacer examen final de este curso. No sé. Hay de todo, ¿no? Hay distintas formas de pensar. No sé, me parece que es lo más justo hacia el final del semestre, considerando que yo sé que tienen un peso tremendo con las demás asignaturas que están llevando. Profe, todavía no se ha asignado la fecha de los semestrales, ¿cierto? Abdiel, no, mira, todavía la universidad no me ha comunicado. Ellos lo que hacen es que me envían un correo y me dicen el horario de mis grupos para los exámenes finales, y esa información no me ha llegado todavía. Eso por lo general viene siendo informado como en la penúltima o en la última semana de clases. Entonces, yo pensaría que entre la próxima semana y la de más arriba están enviando esa notificación, y desde el momento que me informen, yo eso lo programo automáticamente como sesión de Teams y les informo a ustedes también para que todo el mundo esté claro. Profesor, disculpe. Bueno, en la página de cada uno subieron los calendarios de exámenes, pero eso tiende a cambiar. Si yo mal no recuerdo, su examen me salía para el 28 de julio.
pero como usted dice que a usted se lo mandan, pues habrá que esperar a que usted le manden sus horarios, ¿no? Porque en la página de nosotros, como estudiantes, nos sale el calendario de examen. Sí es posible, Melanie, que ya la universidad haya enviado una información preliminar para los estudiantes. Lo cierto es que como el semestre termina el día 16 de julio, las 2 semanas que siguen a partir de allí, del lunes 19 de julio al viernes 30 de julio, son las semanas para exámenes finales. Es que, bueno, 28 de julio podría ser una posibilidad, eso ya va a depender de lo que finalmente se concretice. Sin embargo, a mí todavía no me han notificado. Bien, ¿alguna otra pregunta u observación? A no ser que la política de la universidad sea informarle primero a los estudiantes y después a los profesores. Eso podría ser, ¿no? De todas formas, lo voy a anotar yo acá para tenerlo presente y corroborar si realmente es así cuando la facultad me informa al respecto. Profesor, buenas tardes, disculpe. ¿Me escuchan? Sí, adelante, Asael, ¿verdad? Le escucho. Sí. Profesor, una consulta, solo como una observación o consulta. La verdad, creo que a todos nos beneficia bastante el tema ese de que nos quitó, pues, como quien dice, el peso ese del semestral y hacerlo pues solamente en los 3 parciales y en el proyecto. Pero como usted bien dijo, por lo menos la parte de nosotros nos ha ido mucho mejor en lo que es proyectos, más que en parciales. No sé si habría alguna posibilidad de que la parte de proyectos fuera como, por lo menos como un 5% más, para como que tratara como de equilibrar los 2 primeros parciales que hemos hecho. Solamente es como una observación, una sugerencia. A ver, lo que usted está sugiriendo, Asael, es que yo eleve este porcentaje pues ya no va a ser 30, va a ser 40, sino que pase a 45 y que acá le reste 60 y queden 55, así. Sí, creo que no, a todos nos beneficiaría un poco mejor en el tema ese. ¿Y Solo qué como tal si yo le pongo, qué tal si yo le pongo 90 a los por ciento y 10 a los ejercicios? ¿Eso le parecería mejor? no, así sabemos que eso tampoco el estatuto no concuerda con eso. O 100 y 0, pues. Fíjense, realmente ese 5% adicional que usted está sugiriendo a Sael realmente no va a ser una diferencia importante, créanme. Como dicen los gringos, you are pushing your luck too much. Okay, yo creo que ya con ese beneficio que les he dado es más que suficiente y razonable, ¿no? Vamos a mantenerlo dentro de lo que nos parece razonable, ¿no? Prudente también. Ok, ¿alguna otra pregunta o observación? Perfecto. De todas formas, como yo sé que no están todos, igual nunca están todos en la clase, vamos a repetir esta información en la próxima sesión también, como un recorderis para todos y para aquellos que no se han conectado el día de hoy. Vamos entonces al tema que nos compete. Y aquí está. Nos faltaba plantear un ejemplo para el diseño de una losa post-tensada. Aquí, en estos apuntes, ellos hablan de una losa pretensada, pero en realidad es una losa post-tensada.
y que usa el mismo planteamiento que nosotros desarrollamos en los proyectos de diseño de losas postensadas. Y para este ejemplo se va a tomar como referencia esta planta de losa que tiene 3 claros, la franja de diseño o el marco, más bien es el marco de diseño, para no confundir con franjas de columna y franjas intermedias, sería como el marco que se va a diseñar. Un marco intermedio, que aquí aparece sombreado, en el sentido transversal estos marcos están espaciados a 20 pies, de manera que aquí ese ancho tributario de este marco serían 10 pies hacia la izquierda, 10 pies hacia la derecha, es decir, 20 pies en total. Y tiene 3 claros, 2 claros exteriores de 17 pies y un claro interior de 25 pies, y claros diferentes, ¿no? El del centro es más largo. Los tamaños de las columnas son todas rectangulares de dimensiones 14 por 12 pulgadas. Aquí se muestra en el sentido en el que están orientadas las 12 pulgadas. Y las internas son de 14 por 20. Es decir que, vista en planta, todas las columnas tienen un ancho de... Voy a hacer un pequeño zoom aquí. Vista en planta, estas columnas tienen un ancho de 14 pulgadas y 12 pulgadas en el sentido del marco, que la dirección de análisis es esta. Y acá tenemos 14 pulgadas también. Y el peralte de la columna en ese sentido es 20 pulgadas. De manera que sabemos de antemano que estas serían las dimensiones C2 y estas serían las dimensiones C1. Mantenemos la misma nomenclatura, la misma manera de nombrar las dimensiones, las que van en el sentido del análisis con el subíndice 1, en las dimensiones transversales con el subíndice 2. Propiedades: un hormigón tanto para losas como para columnas de 4000 psi con una densidad de 150 libras por pie cúbico, eso es 2400 kilos por metro cúbico. Grado 60 para el acero, grado 270 para los cables. Carga viva de 40 pcf, eso es 200 kilos por metro cuadrado. Carga de, ellos le llaman tabique, es una traducción mexicana. Carga de paredes, aquí aparece como 15 libras por pie cuadrado, eso viene siendo una carga de paredes muy ligera, de apenas 75 kilos por metro cuadrado. Las cargas nuestras de paredes difícilmente bajan de 300 kilos por metro cuadrado. Y aquí se está utilizando el concepto de reducción de carga viva. Ellos le llaman sobrecarga a la carga viva, ¿no? Utilizando el código, el IBC, que es el International Building Code, donde menciona que hay la posibilidad de reducir la carga viva. Observe la nota que yo le coloco por aquí. Esa reducción de carga viva hay que utilizarla con cuidado. Yo no lo recomiendo para el diseño de los, pero ese soy yo. No lo recomiendo. Voy a hablar aquí en primera persona. La reducción de carga viva que permiten los códigos, yo la aplico y siempre la aplico. Créame, siempre lo aplico, pero para el diseño de columnas. Preferiblemente aplicar al diseño de columnas.
¿Por qué no lo recomiendo para el diseño de las losas? Porque en losas sí es probable que usted pueda tener una carga importante, viva, una carga importante en alguno de los claros. De repente usted está diseñando un edificio vamos a pensar un edificio escolar. Y tiene un salón en donde se ha organizado una conferencia y todo el mundo quiere ver esa conferencia. El salón se va a llenar de gente. Entonces, igual puede suceder en un apartamento. Usted de repente hace una fiesta en un apartamento y se llena eso de gente más de la cuenta, o en una oficina. Es decir, es muy probable que en un área específica del edificio, en algún momento de la vida útil, podamos tener una carga viva cercana a la carga de diseño, o llegaba inclusive el valor de la carga de diseño. Recuerde que el valor de la carga de diseño es estadísticamente el valor que se puede presentar una vez durante la vida útil de una estructura, al menos una vez durante la vida útil de una estructura, y la estructura tiene que estar preparada para recibirlo. ¿Por qué lo uso en las columnas? ¿Por qué en el diseño de columnas sí lo aplico y siempre lo aplico? Porque ahí sí es poco probable que el edificio esté cargado con carga viva, que todas las plantas tengan su carga viva simultáneamente. Eso es bien poco probable. Eso es bastante poco probable, que para el diseño de las columnas yo tenga que diseñar para el 100% de la carga viva aplicada en todos los niveles simultáneamente. Eso sí es bastante poco probable. Entonces, en esos casos es razonable el uso de la reducción por carga viva. Ahora, esto lo permite el código y es a criterio del diseñador. Observe que son muchas cosas las que son a criterio del diseñador. Por eso, actuar con prudencia es lo recomendable. Voy a quitar esto de aquí para enfocarnos en lo que corresponde al diseño en sí. Aquí se va a explicar, y lo vamos a ver desde el punto de vista académico, cómo se aplica el concepto de reducción de carga, aunque yo no quisiera verlo en su proyecto. Así que no siga esto tan a la ciega, tenga criterio para saber discernir. También las unidades aquí están en el sistema inglés. Realmente la mayoría de las fórmulas, excepto las del cortante, las de la resistencia al cortante, la mayoría de las fórmulas de esfuerzo, de resistencia a la flexión, son fórmulas universales que aplican para cualquier sistema de unidades, así que yo los exhorto siempre a trabajar en el sistema internacional o en el sistema MKS. El sistema inglés está cada vez más en desuso. Ya ni los ingleses usan el sistema inglés. El recubrimiento que se está utilizando, observa aquí, se está utilizando como mínimo 1.5 a partir del fondo de losa en los tramos finales o en los tramos exteriores, y 0.75, que es el mínimo, en las demás ubicaciones. Es decir, que el recubrimiento que se está utilizando en estos puntos es de 1.5 pulgadas. Y eso sí tiene sentido por lo que explicábamos la vez pasada. Los claros exteriores, que están más expuestos a la acción de la intemperie, es preferible utilizar un recubrimiento un poco mayor en ellos. Y en el resto, ya ahí sí usted se puede utilizar por acá 0.75, 3/4 de pulgada o 2 centímetros, que es lo mismo, ¿no? Porque los claros interiores están mejor protegidos, ¿no? Veamos el espesor de las losas. Aquí también esta es otra observación importante. Las losas postensadas en dos direcciones están utilizando la relación L sobre peralte de 45, que eso era lo que mencionábamos por acá.
hablábamos de los espesores recomendables, ellos están utilizando este valor de aquí, de L sobre 45. Si el diseño fuera de una losa en Panamá, yo no utilizaría ese L sobre 45, sino ese valor de L sobre 40. Vamos a ver la diferencia. Observe que tenemos luces de 17 y 25 pies. Y en el otro sentido hay de 20 pies. Tengo que ver ambas direcciones, ¿no? Lo estamos utilizando en el sentido de la luz de 20 pies, L sobre 45 en pulgadas, por eso está transformado de pies a pulgadas, 5.3, y en el otro sentido los 25 pies, que es la luz mayor, en pulgadas, 6.7. Estamos utilizando un valor intermedio entre 5.30 y 6.70, 6 pulgadas y media. 6 pulgadas y media viene siendo un poquito más de 15 centímetros, ¿no? 6.5 por 254. 16 centímetros y medio, casi 17 centímetros. Lo veo delgado para una luz de 25 pies. 25 pies que viene siendo 7 metros 60. Una luz ya importante, 7.60 de luz. Si fuera el caso en Panamá, yo hubiera utilizado automáticamente esta luz de 25 pies, 25 en pulgadas por 12, entre 40, 7 pulgadas y media. Observe que en Panamá hubiéramos utilizado un espesor de 1 pulgada mayor. 7 pulgadas y media vienen siendo 19 centímetros. Eso me gusta más. 19 centímetros. En Panamá hubiera utilizado L sobre 40 y hubiera diseñado esta losa con 25 por 12 pies entre 40, que son 7.5. ¿Por qué me hace esos colores así? Bueno, igual se entiende. 7.5 pulgadas o 19 centímetros, que es lo equivalente. Esto es lo que yo usaría aquí. Aquí viene la aplicación de la reducción de carga viva. Este es el peso de la losa. Esto sería la gama del concreto, recuerden. 2.400 kilos por metro cúbico o 150 libras por pie cúbico, que es lo mismo, por el espesor de losa, ya usted esto lo sabe, transformado a la unidad equivalente, por eso el 12 pulgadas a pie produce esta carga de peso de losa de 81 PSF, más las paredes hacen un total de carga muerta de 96 PSF. Esto es la carga muerta total. Comparemos 96 PSF en kilos por centímetro cuadrado, viene siendo 480 de carga muerta total, 480 kilos por metro cuadrado. Esto ni siquiera una losa de metal deck, yo creo que tiene esa carga muerta total. Si hubiera sido el caso nuestro, tendríamos 2.400 por 19 centímetros, ya eso solo son 456 kilos por metro cuadrado. En paredes tendríamos como unos 300 y en acabado de piso como unos 150, estaremos hablando de unos 906, casi el doble de lo que tienen acá. Así es que cuidado cuando se siguen estas guías, todas las observaciones que estoy haciendo para el caso de que estemos en Panamá, donde tenemos cargas muertas elevadas. La reducción, observe que de la carga viva permitida por el International Building Code, es un factor de reducción que se toma como esta fórmula R menos A, donde A es el área tributaria del claro. Cada vez que escribo algo como que se arregla. Área tributaria del claro, en este caso en pies cuadrados. Esta R es constante, para pisos se toma como 0.08. Así que si tengo claros, 3 claros, 2 claros cuya área tributaria es los exteriores, 17 pies por 20 pies, y el interior, 25 pies por 20 pies. Entonces cada uno va a tener un área diferente. Lo que quiere decir esta fórmula es que mientras mayor sea
mientras mayor sea el área tributaria de un elemento, menos probable es que esté completamente cargado con la carga viva. Y eso tiene lógica, ¿no? Mientras más grande es el área tributaria de un miembro, más difícil es cargarlo completamente con la carga de diseño. Esa es la lógica, ¿no? Entonces observen, aquí si reemplazamos en la fórmula en los claros exteriores que tienen dimensiones de 20 por 25, esa es un área de 500 pies cuadrados, esta reducción que está aquí, cuando reemplazo 0.08, el área, los 150 que es una constante, dividido entre 100, porque es un porcentaje al final, me lleva a la reducción de 40 a 29. Si usted lo ve en porcentaje, 29 entre la carga viva de 40 viene siendo un 73%. O sea que aquí estamos hablando de una reducción como de un 17%. Una reducción de un 17% en la carga viva. No es tanto, pero tampoco es tan bajo. Una reducción de un 17% en la carga viva es importante. Y se va a utilizar este valor en lo sucesivo para los claros exteriores. Entonces la carga muerta amplificada por 1.2 por 96, que es la carga de servicio, hacen 115 PCF. La carga viva amplificada 1.6 por 29, que es la carga viva reducida, 47 PCF. Y esto hace un total de, si sumamos las cargas de servicio de 96 muerta y de 29 viva, producen este valor de 125. Y si sumamos las cargas últimas de 115 y 47, producen este valor de carga última de 162. Esto sería la carga última. Esto sería la carga sin factorizar. Estamos hablando del claro de 20 por 25 pies, que es el claro número 2. Veamos los claros exteriores. Los claros exteriores tienen áreas de 17 por 25, 17 por 20, perdón. 17 por 20, 340 pies cuadrados. La reducción aquí, observe, como estos claros son más pequeños, la reducción es menor también. Así que de 34 de 40 vienen siendo una reducción del 15%, versus lo que teníamos anteriormente, que era un 17%. Acá es un poco menor porque estos claros son más pequeños, es menos lo que se reduce. Entonces voy a utilizar 34%. La carga permanente mayorada es la misma, 1.2 por la carga muerta de 96, 115. La carga viva amplificada, 1.6 por 34, hacen 55. Entonces la carga total de servicio, carga muerta más carga viva, 34 más 115, perdón, 34 más 96, disculpen, 34 más 96, 130 PCF, esa es carga de servicio, y la carga última sería la carga muerta amplificada de 115 y la carga viva amplificada de 55, 170 PCF. Una vez yo tengo las cargas de servicio y última, vamos a proceder al diseño. Recordemos el procedimiento que habíamos planteado la vez pasada. Perdón. Ups, ¿qué hizo esto? Ok, ahora sí. Estamos siguiendo este procedimiento. Ya tenemos una sección transversal y tenemos las cargas de gravedad, tanto de servicio como amplificadas. Entonces necesitamos determinar la carga equivalente. Y recuerda que la carga equivalente
es la carga con la que vamos a balancear cierto porcentaje de la carga muerta con la utilización de cables. Entonces yo debo escoger entre un 50 y un 100% de la carga muerta. Observe la diferencia acá. En el procedimiento de esta guía se está utilizando como porcentaje de carga a balancear el 80% del peso propio de la losa. Eso es bastante poco utilizado en Panamá. Nosotros preferimos balancear entre un 50 y un 100% de la carga muerta total. ¿Por qué la diferencia? Porque en Estados Unidos la carga muerta total es mayormente compuesta por el peso propio de la losa. Como utilizan particiones ligeras, acabados de piso ligeros, ellos toman como referencia es el peso de la losa, que es lo que mayormente forma parte del peso muerto, para balancear un porcentaje de él. En Panamá, nosotros nos vamos a un porcentaje entre 50 y 100%, pero de la carga muerta total. Guíese por estas observaciones que yo le estoy colocando en sus apuntes, a la hora de hacer su proyecto. Tenga cuidado, ¿no? Porque no... La guía está muy bien, el procedimiento matemático está muy bien. Los criterios son los que hay que adecuar y es en lo que yo hago énfasis. Entonces, aquí se está utilizando un 80% el peso propio de la losa, fue previamente calculado, estos son 81 PSF por 0.8, hacen esta carga en KSF de 0.065. Entonces, si yo veo el claro más crítico es el claro del medio porque tiene la luz mayor, así que es ese el que se va a utilizar como referencia y vamos a utilizar la fórmula que ya conocemos, la fórmula de T-Wiley. En estas, para la carga equivalente. Entonces, si ya yo tengo conocido esta carga equivalente, que ya vimos cuánto iba a ser, 0.065, que es el 80% del peso propio de losa. Yo necesitaría de aquí obtener, ¿qué cosa? La cantidad de prefuerzo a aplicar, porque eso me va a indicar automáticamente la cantidad de cables que debo colocar en ese marco. Pero necesito definir mi perfil. Entonces, si yo conozco el recubrimiento a utilizarse, que en la parte superior siempre es 2,5 centímetros, el de la parte inferior es el que puede variar dependiendo del grado de exposición que tenga, pero si es un plano interior como el que estamos viendo, allí podemos utilizar también 2,5 centímetros. Los dos de recubrimiento y medio centímetro más porque es al centro del cable. 3/4 de pulgada, 0.75 pulgadas son 2 centímetros, más medio cable queda en 2,5 centímetros. Entonces, si mi losa, estos son 2,5 centímetros, que vienen siendo en el sistema inglés 1 pulgada, ¿verdad? 1 pulgada. Entonces, si yo tengo un espesor total de losa de 6,5 pulgadas, ya perfectamente yo resto 1 pulgada aquí y 1 pulgada acá, 2 pulgadas en total, y tengo esta Y, que sería entonces 4,5 pulgadas. Es difícil escribir aquí en esta. Ahora sí. Ese es el valor que se está utilizando justamente aquí como A. Aquí le están llamando A lo mismo que nosotros le llamamos Y1, Y2, Y3, etc. Es la misma variable. Entonces la fuerza efectiva, que es esta P, el preesfuerzo, si yo despejo de ahí, sería W equivalente la luz al cuadrado entre 8 y entre A. La carga balanceada, 0.065,
que es este punto 8 por punto 081. Aquí está. La carga equivalente o balanceada, es lo mismo. La luz de 25 pies al cuadrado entre 8 veces 4.5, que ya vimos de dónde sale, de restarle al espesor total el recubrimiento de arriba y debajo de los cables. 12 para transformar pulgadas a pies, y eso produce una fuerza efectiva de los cables de 13.5 kips por pie unitario. Observen las unidades. Entonces aquí, como nosotros estamos trabajando con cables de 7 torones, de baja relajación, de esfuerzo último 270, media pulgada de diámetro, el área de un cable es .153, ya eso lo conocemos, 153 pulgadas cuadradas. En este caso, si usted está utilizando pérdidas a largo plazo de 14 KSI, en su proyecto, nosotros le estamos dando que el esfuerzo efectivo que utilice sea .60 de FPU, para propósitos del proyecto, ¿no? Entonces, si usted quiere saber la fuerza total que debe aplicar en ese ancho de 20 pies, usted debe tomar esta fuerza por unidad de longitud y multiplicar por el ancho tributario del marco, que es 20 pies por 13.5, y aquí estaría dividiendo entre la fuerza de uno de los cables. Es la fuerza efectiva en un cable. Note que es el esfuerzo efectivo por el área de uno de los cables, así es como se calcula, siendo el esfuerzo efectivo el esfuerzo después del tensado menos las pérdidas por el área de uno de los cables, que es .153. Cada cable, como yo explicaba el viernes, tiene alrededor de unos entre 25 y 30, si usted recuerda los números, entre 25 y 30 kips de fuerza, que viene siendo alrededor de por ahí entre 12 y 15 toneladas de fuerza. Es bastante por cable. Entonces, si yo divido la fuerza total requerida en 20 pies entre lo que aporta un cable, obtengo la cantidad de cables, desde luego. 10.1 cables, esto es aproximado, aquí se está truncando a 10 cables de media pulgada. Recuerde que esto es un rango acá, lo que se debe utilizar. Así que cuando usted esté dentro de este rango, pues usted va a estar bien. Entonces se va a ensayar con 10 cables de media pulgada para saber la fuerza real que aplican los 10 cables, 10 cables por la fuerza de 1, que es 26.8, dividido entre 20 pies, que es el ancho tributario. Los diseños de losas, ustedes han visto que siempre los planteamos por ancho unitario. Y que eso dividido entre los 20 pies de ancho tributario del marco, producen, esta sí es la fuerza que transmiten los 10 cables, 13.4. Un poquito menos que acá, porque se redondeó fue hacia abajo. Alguien más hubiera podido decir, no, yo voy a utilizar 11 cables. Y está bien, 11 cables. Está bien. Una diferencia de un cable no va a ser significativa. Y lo que sigue, por supuesto, es, como siempre, la verificación de esta cantidad que se está ensayando. Entonces, lo que sigue, si yo tengo esta cantidad de cables, es ver cuál es la carga
equivalente o carga balanceada que estoy aplicando en cada cable, en cada claro. ¿Cuánto es ese empuje equivalente vertical hacia arriba que están aplicándose en cada claro, ¿no? Veamos. Yo tomo para saber la compresión axial, tomo esta fuerza y la divido entre un área unitaria de losa, y el área unitaria de losa tendría un ancho de 12 pulgadas, un pie, y un espesor de losa que para este caso es 6 pies y medio. Entonces, si yo divido esta fuerza entre el área de un ancho unitario de losa, voy a tener el esfuerzo de compresión en el concreto, que es la fuerza efectiva de los cables entre el área del concreto. 12 por 6,5. Aquí lo tenemos. 13.4 kip sobre pies entre el área. Ese es el esfuerzo de compresión axial que en este caso 0.172 KSI o 172 PSI. Si ustedes observan acá, cuando mencionábamos lo de los esfuerzos, un poquito más atrás, aquí está. Ese esfuerzo axial que transmiten los cables está por el orden entre 125 a 500. Aquí está resultando de 172. Está bien, está dentro del rango esperado. Lo que no puedo es aplicar menos de 125 ni más de 500. Más de 500 es peligroso. Aquí estamos bien, estamos dentro de ese rango. Entonces, veamos cuál sería la carga balanceada o la carga equivalente real que estamos transmitiendo con esta fuerza efectiva de 13.4 kip sobre pie en el tramo 2. 8 veces Fe por la ordenada A de 4.5 pulgadas entre la luz de 25 pies al cuadrado. Eso produce 0.064 KSF. Esto es la carga equivalente o carga balanceada. Esos son sinónimos. Carga equivalente, carga balanceada que producen los cables. Vamos a irlo viendo en una pizarra que yo más o menos estaba desarrollando antes que ustedes llegaran. Esa carga equivalente o carga balanceada está siendo aplicada por los cables y es esa roja que ustedes ven aquí en el claro intermedio de 64 PSF. Los cables tienen un empuje vertical hacia arriba de 64 libras por pie cuadrado. Y este es el perfil parabólico que tenemos en ese claro, en el claro de 25 pies. Un perfil A de 4.5 pulgadas que resultan de las 6 pulgadas y media de espesor de losa menos el recubrimiento de 1 pulgada en la parte superior y el recubrimiento de 1 pulgada en la parte inferior al centro del cable. Todavía no hemos hecho los cálculos correspondientes a los claros exteriores. Vamos para allá. En los claros exteriores lo que nosotros debemos hacer es ajustar el perfil de los cables para balancear la misma carga que en el claro 2. Cuando decimos la misma carga, en realidad es aproximadamente, nunca va a salir exacto. Lo que sí se quiere es que sea similar. Así que si yo quiero balancear esta misma carga, yo lo que ahora hago es despejar el valor del perfil de allí, la ordenada A, y la fórmula queda como esta. A sería igual a la carga balanceada, si paso todo esto para la izquierda, la carga balanceada W cuadrado sobre 8 entre la fuerza efectiva de los cables, de los 10 cables, que es 13.4 kip por pie. Y eso me resulta en un valor de 2.1 pulgadas. ¿Qué resulta? Constructivamente yo no voy a poder colocar en esos claros 2.1 pulgadas.
constructivamente eso no es práctico. Observe la forma de la parábola ahora en los claros exteriores. En los claros interiores es muy sencilla porque ella se cuelga del punto más alto posible sobre las columnas. Que lo único que tengo que restar es la pulgada del recubrimiento al punto central. Pero aquí sí tengo que promediar en los claros exteriores porque el cable se ancla a la mitad del espesor de la losa. T medios de 6 pulgadas y media, T medio es 3.25. Aquí sí es 1 pulgada. Pero aquí yo debo dejar un poquito más de lo que dejo en los claros internos. Así que ahí estamos llevando esto a mínimo 1.5 pulgadas, que es lo que decía también el enunciado. Entonces veamos. 2.1 pulgadas, eso no lo va a leer nadie. Lo que vamos a hacer es un ajuste en el centro de gravedad de los cables hacia el punto medio de la luz. Si yo quisiera saber cuánto es esta distancia de aquí, yo tendría que tomar esta altura de aquí total, desde el fondo de losa hasta la línea punteada, sería el promedio entre 3.25 y esta altura de aquí, déjenme marcarla, que sería 5.5. Esto de aquí es 5.5 pulgadas. 6.5 menos 1 pulgada, desde luego. Entonces, si yo promedio 3.25 y 5.5, tengo esta altura total desde el fondo de losa hasta la línea punteada en el centro del claro. Y si a esto le resto los 2.1 pulgadas que necesito allí de A, tendría cuánto es esta distancia desde el fondo de losa al centroide de los cables, que es lo que se ha hecho aquí. O sea, este es el promedio entre 3.25 y 5.50 y menos 2.1, que es esta distancia de aquí que estoy requiriendo, producen 2.275. Nadie le va a hacer, usted no va a encontrar una sillita de soporte que tenga esta altura. Ellas varían de cuarto en cuarto de pulgada o de 2 en 2, de 2 y 2 centímetros y medio, la altura de esas sillas de soporte. Así que aquí yo voy a redondear al cuarto de pulgada más cercano, 2.25. Es lo que se va a utilizar aquí. 2.25 es mayor que 1.5, así que ahí estamos bien. Estamos colocando un recubrimiento mayor que inclusive lo mínimo requerido, así que por ese lado está bien. Entonces nuevamente ajustamos otra vez. Vamos a ver ahora cuánto es esa A. Ahora ya fijando el recubrimiento al centro de los cables, que es 2.25, hacemos la misma operación nuevamente, pero ahora utilizando 2.25, y nos produce el valor de A 2.125 que ustedes ven ahí. Cuando se instalan los cables y él se coloca aquí a 2.25 del fondo y a 1 pulgada del fondo, la parábola es tal que nos queda un perfil, una ordenada en el punto medio, en los claros exteriores de 2.125. Ahora vamos a ver cuánto es la carga balanceada, utilizando 2.125 como A. FE, ya lo conocemos, 13.4. La luz es 17 pies. Para llevarlo a pulgadas, para transformar de pulgadas a pies, 12. 0.066 KSF es la carga equivalente o balanceada en esos claros exteriores. Si lo veo acá, aquí estaría el perfil del claro 1, del claro 2. El cable se ancla a la mitad, sube hasta 1 pulgada desde la parte superior, baja hasta 1 pulgada de la parte inferior y así se va. Esto que tenemos aquí es el centro del soporte. Yo lo dibujé un poco mejor, modestia aparte, porque le pongo ahí la columna para que usted lo pueda denotar bien. Y le coloco los 3 claros, así es como se veía la instalación de esos cables. En rojo aparecen las cargas balanceadas o equivalentes. 66 PSF o 0.066 KSF es lo mismo. 66 PSF en los claros exteriores y en el interior 64. Observa que son aproximados, pero no son enteramente iguales por los ajustes y los redondeos que se hizo en las ordenadas del perfil.
Entonces ya tengo, por ahora, ¿qué cosas definidas? Espesor de losa, perfil de la parábola en cada claro. Lo que ocurre en el claro de la izquierda también ocurre en el claro de la derecha por simetría. Tengo cantidad de cables, tengo perfil, de manera que tengo definidos mis cargas balanceadas, que es el efecto del cable hacia arriba. También tengo la compresión axial, aquí la tengo, 172 psi. Todo eso lo tengo ya definido. Entonces, una vez tenemos eso definido, ¿qué sigue? Vamos a ver la guía esquemática que tenemos acá. Ya hemos cubierto estos 3 puntos. Tengo sección transversal, tengo carga equivalente en cada tramo, tengo cantidad de cables y perfil. Ya todo esto lo tenemos. Entonces este es un primer ensayo que ahora me lleva a hacer la parte matemática gruesa del análisis, ¿no? Tenemos que verificar esfuerzos, resistencias, deflexiones. Entonces en el análisis estructural tenemos que hacer nuestro análisis, como siempre, de cargas de gravedad, si hay cargas laterales, de cargas laterales, las fuerzas de los cables sobre la estructura, también tenemos que hacer un análisis estructural sobre eso, para hacer primeramente nuestra verificación de esfuerzos. En la etapa inicial, en la etapa final, la verificación de deflexiones, y por aquí lo puse la vez pasada, las verificaciones de resistencia, lo borré, como 1.5.1. Y entra flexión y cortante. Cortante. Los esfuerzos se verifican diferente de las resistencias. Los esfuerzos se verifican en un análisis de cargas netas. Cargas netas. Y sin factorizar, por supuesto. Cargas netas de trabajo. Sin factorizar. Por supuesto, las cargas últimas, la verificación de resistencia se hace con cargas últimas. Cuando hablamos de cargas netas, nos referimos a la diferencia que hay entre las cargas de gravedad y la carga balanceada de los cables. Observen mi esquema, la cantidad de cargas que nosotros estamos colocando. En negro, acá abajo, están las cargas de gravedad sin factorizar y factorizadas. Las cargas de trabajo para cada claro, para el claro de la izquierda y el de la derecha, 130 PSF, las cargas últimas 170 PSF. Estas son carga viva y carga muerta de trabajo, carga viva y carga muerta factorizada. Para el claro interior, carga de gravedad de trabajo, carga viva y carga muerta 125 PSF, carga última, que es 1.2 muerta más 1.6 viva, 162 PSF. Esos cálculos ya fueron hechos previamente y están aquí. Aquí están los valores, 125 y 162 para el claro de 25 pies, el interior, 130 y 170 para los claros 1 y 3. También tengo en rojo la carga de los cables, para que se guíen el mismo color que estoy utilizando de los cables, el mismo color que estoy utilizando de las cargas. Su carga equivalente ya para los 10 cables que estamos utilizando, 66 PSF hacia arriba, los claros exteriores, 64 PSF para el del centro. Los esfuerzos los vamos a realizar con cargas netas.
las cargas netas, que son la diferencia entre la carga de gravedad y la carga balanceada. En este primer claro, por ejemplo, la carga neta sería, yo tengo 130 PCF hacia abajo menos 66 hacia arriba, resultan en 64 PCF hacia abajo. Es la diferencia entre la carga de trabajo y la carga vertical de los cables hacia arriba. Es el efecto neto que le está llegando a la losa cuando sustraemos de la carga de gravedad el empuje vertical hacia arriba de los cables. Y es igual para el claro de la derecha, por supuesto, 64 PCF de carga neta. Para el claro interior sería la diferencia de 125 menos 64, 61 PCF. Se los he querido mostrar gráficamente porque en los apuntes usted no ve ninguna de esas gráficas. Ahí lo que hay es texto y cálculos. Ahí no hay ningún gráfico, ninguno. Este nada más. Y está parcialmente. Aquí están las cargas netas, ahí están los cálculos. 61 y 64 son los mismos valores que tenemos aquí. 61 en el claro interior y 64 en los extremos. No doubt about it. Está todo ahí. Sin embargo, la proyección gráfica es mejor. Entonces, bueno, nosotros para hacer este análisis de esfuerzo bajo cargas netas, yo tengo que hacer un análisis estructural. Y observa esta simplificación. Esto hay que hacerlo en la etapa inicial, donde actúan allí, sabemos en la etapa inicial, el preesfuerzo con las pérdidas iniciales y el peso propio. Yo tendría que hacer un análisis estructural indeterminado de eso, de esta condición de carga. La carga neta va a ser diferente. Es la diferencia entre el peso propio y la carga equivalente de los cables con las pérdidas iniciales. En la etapa final, que es la que vamos a hacer ahora, en este ejemplo, trabajamos con la carga neta, que es la carga de servicio menos el empuje de los cables, pero considerando todas las pérdidas. Y ese análisis estructural me va a producir un diagrama de momentos con los cuales, junto con la carga de los cables y el perfil o su excentricidad, yo puedo determinar los esfuerzos, fibra superior, fibra inferior, a la izquierda, en el centro y a la derecha de cada claro, y comparar con los permisibles. En este ejemplo, solamente se va a hacer la verificación de esfuerzos en la etapa final, donde actúan las cargas totales y las cargas balanceadas de los cables con su fuerza efectiva, donde actúan todas las pérdidas. Pero en un diseño real hay que hacer las dos etapas, porque hay que hacer todas esas verificaciones. Y que hay que tener eso en cuenta, y en su proyecto yo se lo simplifique también, porque solamente estoy pidiendo el cálculo de esfuerzos en la etapa final y no lo estoy poniendo a calcular pérdidas. Bien, tengan presente todos esos matices, ¿no? El análisis estructural que yo voy a hacer ahora, primero para la verificación de esfuerzos, es con las cargas netas, con los valores estos de 64, 61 y 64. Hay que hacer un análisis estructural por distribución de momentos. Te puede hacer Hardy-Cross o lo hace por método de rigidez o el método de análisis estructural que usted prefiera. Aquí estamos utilizando Hardy-Cross porque es un poquito más rápido cuando se trata de estructuras prismáticas en flexión de múltiples claros.
Veamos aquí. También observe que aquí hay otra simplificación importante. Los factores de rigidez, ¿se acuerdan las tablas? Y recuerdan el énfasis que yo hacía de que en realidad para las losas de espesores delgados con las que nosotros trabajamos, la variación que eso tiene de los casos ideales es muy baja. Entonces podemos utilizar los casos ideales o las fórmulas ideales para aproximar, como aquí dice, los valores de rigidez. Observe lo que dice, esto sí lo voy a leer textualmente. Las rigideces para el marco equivalente, que es el análisis estructural que vamos a hacer. La rigidez de las columnas, incluyendo los efectos de la rigidez infinita dentro del nudo, de eso hablamos en la relación losa-columna, que se considera como una unión rígida, se puede calcular usando los métodos clásicos o bien usando métodos simplificados que concuerden razonablemente con los mismos. Los métodos clásicos es lo que ustedes veían en el tabulado del método del marco equivalente que vimos en el tema anterior. La rigidez aproximada de columna permite obtener resultados que no difieren más del 5%, y ya ustedes tienen experiencia en esos cálculos, de los valores exactos, exactos entre comillas. En el análisis estructural no hay nada exacto, y lo repito, en el análisis estructural verdadero no hay nada exacto, todo es realmente aproximado, todo. Decía un reconocido profesor de la Universidad de Berkeley que es imposible hacer un análisis estructural exacto. Y yo estoy de acuerdo con él. Usted no puede calcular de forma exacta ni las cargas, ni las rigideces, ni las propiedades, ni nada. Pero no le diga eso a nadie. Sin embargo, para hacer un diseño estructural no es necesario realizar un análisis estructural exacto. Primeramente no es posible. Para propósitos de diseño, los valores que nosotros obtenemos son razonables. Tenga siempre eso en cuenta. Sobre todo cuando usted quiere utilizar 6, 7 decimales. No hay manera de hacer un análisis estructural exacto. No hay forma. Y si encima usted va a campo y usted ve todo lo que ocurre en cuanto a las imprecisiones que se cometen, generalmente dentro de las tolerancias, pero que hacen variar las propiedades, usted diseña con F'C de 4000, y en realidad esa losa puede ir quedando como con 4200, 4300 de resistencia. PSI. Usted lleva al laboratorio sus barras y determina el esfuerzo de excedencia y usted diseñó con 4.200 kilos por centímetro cuadrado y en el laboratorio resultó 4.300, 4.500. Son valores que generalmente ocurren. Entonces, ¿dónde quedó el cuarto decimal que usted utilizó en su diseño? ¿Ve? Entonces, hay que tener siempre en cuenta esto en nuestros cálculos. La rigidez de las columnas, en este ejemplo se está utilizando el caso ideal, 4EI entre la luz libre, ¿no? Para la luz libre restamos el espesor arriba y debajo de la losa. ¿Bien? La luz, la altura que tiene, veamos, el edificio, 8 pies y 7 pulgadas. 8 pies, 7 pulgadas, es la altura centro a centro. Esa es la L que aparece aquí. Y el espesor de losa de 6.5 pulgadas. Momento de inercia de las columnas exteriores. Estas columnas son 14 por 12, un doceavo de 14 por 12 al cubo, 2016 pulgadas a la cuarta. Como los módulos de elasticidad son iguales para la columna y para la losa porque se está utilizando el mismo concreto, aquí cuando hagamos el cálculo de los factores de distribución nos queda el mismo módulo de elasticidad en el numerador y en el denominador, así que
se va a utilizar un valor unitario porque de igual forma él se cancela al momento de calcular los factores de distribución, ya que no vale la pena ni siquiera calcularlo. Entonces 4EI, la luz, aquí están las 8 pies, la luz de las columnas, 8 pies más 7 pulgadas, 103 pulgadas, y 2 veces el espesor de losa de 6.5. Esto produce un factor de rigidez, o una rigidez de 90 pulgadas al cubo, porque en realidad no estamos utilizando el módulo de elasticidad. Si no, usted sabe que esto daría las mismas unidades que un momento, porque son rigideces a la flexión, ¿no? Entonces tengo dos columnas, una arriba y una abajo. Esta es su rigidez en flexión. La rigidez de los elementos torsionales ya la conocemos. En esta fórmula se utiliza la X menor entre el ancho de la columna, que en este caso es 12 pulgadas, y el espesor de losa, que es 6.5, ¿no? La Y es 12 pulgadas de columna y la X es 6.5 del espesor de losa. 724 pulgadas la cuarta sería la constante torsional y la rigidez torsional 9C por el módulo de elasticidad, por lo que decía, vamos a utilizar el mismo valor, así que vamos a utilizar un valor unitario allí. L2 es el ancho de la losa en el sentido transversal, los 20 pies llevado a pulgadas. C2 es las 14 pulgadas, ¿verdad? De dimensión de columna exterior. Y la luz L2 de 20 pies, ¿no? 14 pulgadas a pies es 1,17. La rigidez torsional 32.3 pulgadas al cubo. Tengo dos elementos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Hacen en total 65 pulgadas al cubo. Esta sería la rigidez equivalente de la columna, considerando la rigidez a la flexión y la rigidez de los elementos torsionales. Ellos son resortes bueno, ya eso lo hemos hablado tantas veces, resortes en serie, así que lo que se suma son las flexibilidades, que es el inverso de la rigidez, ¿no? Producen este valor de rigidez equivalente de 48 y lo que sigue es hacer lo mismo, pero para las columnas interiores. Es el mismo cálculo, solamente que las dimensiones de esa columna son 14 por 20 pulgadas de peralte, de manera que la rigidez del momento de inercia aumenta sustancialmente con respecto a las columnas de borde. Los elementos también torsionales tienen ahora un ancho de columna de 20 pulgadas, que ahí también aumenta la rigidez torsional de esos elementos, de esa constante torsional, que acá era 724, acá es 415 una, dos de ellas 830, ¿no? Aquí está la rigidez torsional está acá, disculpen. 1456 la constante torsional, la rigidez torsional de las dos columnas 130, ahora sí. Ok, y la rigidez entonces en flexión de la losa, nuevamente el 4EI entre L sería la luz de cada claro. Yo voy a tener un claro de 17 y otro de 25, por eso cada uno va a tener los valores correspondientes. Las columnas también son distintas, las C1 que utilizamos acá, hay de 12 pulgadas las exteriores y 20 pulgadas la interior. El momento de inercia de esa losa, un doceavo del ancho L2, que es 20, por el espesor al cubo. Bien. Produce estas rigideces. Los claros exteriores tienen luces de 17 pies, el de adentro tiene 25 pies, ¿no? Entonces ya tengo mis factores de rigidez para columnas equivalentes, para losas, y lo que se hace es calcular el factor de distribución, ¿no? Para cada uno de los nudos, para poder realizar el análisis de distribución de momento. Tengo tres claros. Los factores de distribución que estamos obteniendo serían aquí 0.70 para las columnas, para el nudo exterior, 0.37 para los
Los nudos interiores los estábamos 1 y 3, punto 37. Estamos hablando de este valor de aquí y de acá. Y en los nudos interiores el tramo 2.25. Claro, es más largo, es menos rígido, el claro de adentro, 0.25. Entonces aquí la columna tendría 0.30 para la distribución de momento, 0.30, y estas de aquí serían, veamos, 37 y 25 menos 1, 0.38. 0.38. Estos serían los factores de distribución. Se va a utilizar factor de transporte de 0.5 por todos lados, que es el caso ideal. Serían los factores de transporte. Y ya, como estas son propiedades, para todos los análisis estructurales vamos a utilizar los mismos factores, no hay que hacerlo de nuevo. Los mismos factores de distribución. Lo que va a cambiar son los momentos de extremo fijo, los momentos de empotramiento, que es con lo que arranca el Hardy Cross. ¿Cuáles son los análisis estructurales que tenemos que hacer? Déjenme ir a la pizarra nuevamente. Hay que hacer un análisis estructural de cargas netas para el cálculo de esfuerzo, con las cargas netas que aquí las tenemos, ¿no? 64, 61 y 64. Eso me va a producir momentos de extremo fijo con los factores de distribución. Yo hago mi Hardy Cross y obtengo este diagrama de momento de carga neta que ustedes observan aquí. También tengo que hacer esto para el cálculo de esfuerzo. Para el cálculo de resistencia yo necesito hacer un análisis de carga balanceada porque tengo que separar el análisis estructural de las cargas balanceadas de los cables del análisis estructural de la carga última de las cargas de gravedad factorizadas. Por eso los he separado, observen. Tengo mi carga neta para propósito de esfuerzos. Tengo mi carga balanceada, con la que vamos a hacer un análisis estructural también, que sería el efecto del empuje vertical de los cables, y tengo mis cargas últimas. Entonces, aquí está el resultado. Las cargas balanceadas, como actúan hacia arriba, producen un diagrama de momento contrario al de las cargas de gravedad, obviamente. Aquí se los he dibujado. Hay dos efectos por los cuales yo tengo que separar mi análisis. El efecto de los cables se compone de un efecto primario y de un efecto secundario. Ya de eso vamos a hablar mejor en detalle en la próxima clase. Pero aquí estaría el efecto secundario, que le vamos a llamar M2, el efecto primario le vamos a llamar M1. Y está el análisis de las cargas últimas, que son las cargas de gravedad factorizadas. Entonces cuente los Hardy Cross que tenemos que hacer. El de cargas netas, ahí va 1. El de las cargas balanceadas de los cables, ahí van 2. Este sale directo y vamos a explicar por qué. Pero el de las cargas últimas también tengo que realizarlo. Ahí van 3 análisis estructurales, ya van 3 Hardy Cross. Este sale directo también, así que este es un resultado de la superposición de el de carga última con el de efectos secundarios. Yo se los he sacado acá de manera gráfica porque me parece que es un poco más claro la interpretación. Y aquí lo que sigue es realizar el primer análisis. Vamos a hacer el de cargas netas, cuyos valores de carga aplicada 64, 61 y 64. Empiezo con los momentos de extremo fijo, W cuadrado sobre 12, perdón. W cuadrado sobre 12. Aquí está. Para los claros exteriores, WL cuadrado sobre 12, WD
64, luz de 17 al cuadrado entre 12. Y el claro interior, W de 61, luz de 25 al cuadrado sobre 12. Y hago mi distribución de momento con mis factores de distribución y de transporte que conozco. Aquí está el tabulado. Están los factores de distribución de 70%, 37, 25, los momentos de extremo fijo, 1,54, 3,18, 1,54, 3,18. Y aquí están los valores finales, que serían estos aquí. Yo no hago el Hardy Cross de esta manera, yo se los expliqué una vez cómo yo lo hago. Lo que nos interesan son los valores finales. Estos serían los momentos punto 37 negativo, aquí se lo estoy dibujando. Punto 37 negativo es el momento en el centro de la columna externa. Por simetría también viene acá, no lo puse. Lo estoy poniendo de un lado a otro. Este que aparece como 2.57 es este de aquí. Y del otro lado, el negativo de 306 es el que aparece acá. Estos son los momentos en el centro del apoyo. Debe ver si alguien contesta por allá abajo. Ok. Viene la verificación de los, ellos le llaman tensiones, pero son esfuerzos, ¿no? Es una traducción mexicana, son esfuerzos. Se está considerando tensión positiva con presión negativa. Para el cálculo de esfuerzo, debemos trabajar con esta relación que ya conocemos, ¿verdad? Esto que está aquí, nosotros lo vamos a combinar, tanto el efecto de los cables como el de las cargas, lo vamos a combinar esta vez en los efectos de las cargas netas. Entonces ahí vamos a tener en nuestro análisis los momentos de carga neta y las P entre A de los cables. Es decir, que este efecto lo vamos a combinar acá. Como el resultado de las cargas netas. O vamos a decirlo mejor de esta otra manera. De los momentos que producen las cargas netas. Momentos debido a cargas netas. Cargas netas, disculpen. Cargas netas. Entonces vamos a tener P entre A, que son las 172 PSI que calculamos acá arriba, recuerdan, aquí están. Y el efecto de los cables y las cargas lo vamos a considerar como esos momentos que producen las cargas equivalentes. Aquí estaría, ¿no? Observe la fórmula, ¿no? P entre A de 172 PSI y el momento debido a cargas netas entre el módulo de sección. El módulo de sección para una sección rectangular, usted sabe cuánto es, un sexto del ancho por el peralte al cuadrado.
un sexto de un ancho unitario. Recuerde que estamos trabajando con un ancho de losa de un pie. Aquí está. Así que el módulo de sección, en este caso, es un sexto de 12 pulgadas por 6.5 al cuadrado. El módulo de sección de una figura rectangular. La P entre A ya la tenemos, es 13.4, perdón, es el 172 PSF, P entre A. Y los momentos, lo que sigue es que estos momentos yo los tengo que llevar a la cara de la columna, porque son los que utilizamos para propósitos de diseño. Utilizar 257, 306 es demasiado e innecesariamente conservador. En la reducción, aquí yo tendría que, bueno, una forma de hacerlo, hay una manera aproximada bastante precisa de calcularlo, para no tener que calcular el diagrama de cortante que aquí se produce y restar el área del trapecio que ahí se genera y obtener este valor. Aproximada es utilizar lo siguiente. Aquí está. En la cara de las columnas, aquí en este caso estaríamos hablando de esta cara que es la que sería la más cargada en cuanto a momento se refiere. Este momento de aquí es el que nos interesa. Al 306 tengo que restarle una cantidad para obtener este 264 que está aquí. Entonces una forma bastante buena de hacerlo es tomar el momento en el centro con su signo, que en este caso va a ser negativo, y restarle, o sea, con signo positivo, el producto del cortante por 1/3 de la dimensión C1 de la columna. ¿Qué cortante es este? WL medios. Entonces aquí tenemos el momento en el centro de 306, 1/3, C1, la dimensión C1 de esa columna ahí es 20 pulgadas en pies, dividido entre 12 para llevarlo a pie. Y aquí tenemos WL medios. La carga en ese tramo, la carga neta, 61, la luz de 25, WL medios. De ahí se obtiene ese valor de 264, que es el que vamos a utilizar para propósito de los cálculos de los esfuerzos. Entonces, importante la deformada, ¿verdad? Sabemos que la losa en este tramo va a tener una deformada así. En la parte positiva así. Acá va a tener una deformación así. Y eso ustedes lo conocen por el diagrama de momento. Entonces, si voy a calcular los esfuerzos en esta cara, en la parte superior yo voy a tener tensión y en la parte inferior voy a tener compresión. Vamos a hacer, aquí estaría el cálculo de los esfuerzos. Ahí está el módulo de sección, lo que le mencionaba, de 1/6 de 12 por 6.5 al cuadrado, 84.5 pulgadas al cubo. Y reemplazando en la fórmula de esfuerzo, esto es P entre A y M entre S, ¿no? 172, estamos considerando tensión positiva, compresión negativa. Entonces, en la parte superior vamos a tener tensión, que va a ser positiva, y en la parte inferior vamos a tener compresión, que va a ser negativa. El momento, 264, para llevarlo aquí pulgada por 12, y el módulo de sección lo acabamos de calcular, 84.5. La fibra superior está en tensión con un esfuerzo de
203 PSI y la inferior está en compresión con un esfuerzo de 547 PSI. Los permisibles en tensión 7.5 raíz de F'C 474 versus 203, de manera que los esfuerzos permisibles están por encima de los esfuerzos que se están produciendo y el permisible en compresión sería de 60% de F'C, 60% de 4000, 2400 PSI y le llegan 547, también se cumple, ¿no? Bien. Generalmente esto no lo hacemos, esta carga de... Trabajamos con estos dos esfuerzos, el de tensión y el de compresión, bajo carga total. Bien, bueno, voy a parar aquí porque ya estamos sobre la hora y aquí encontré un buen punto. Hemos hecho la verificación de los esfuerzos aquí, en este punto, en la parte superior y en la parte inferior de la losa. Ahora, este es el punto de máximos momentos negativos. Se supone que los de acá, si estos cumplen, los demás negativos también cumplen, ¿no? Lo que seguiría sería la verificación de los esfuerzos ahora en el punto central aquí, superior e inferior con este momento. Si este cumple, los demás positivos también cumplen. Eso es lo que yo a veces les menciono a ustedes de optimizar el diseño. Usted toma los críticos y verifica. Pero usted cuando presenta un proyecto presenta todo. No es necesario, señores. Usted agarre, sea más óptimo en su proceso de trabajo, ¿no? Si no, después, eso no lo entiende nadie, o casi nadie. Bien, voy a hacer una pausa aquí para retomar en la clase del día miércoles desde ese punto que marqué. Si alguien tiene alguna pregunta antes de retirarnos, con mucho gusto. Creo que sí voy a tener que tomarme algo. Comenzando a doler la cabeza. Bien, ¿alguna pregunta? Listo, entonces retomamos el día miércoles con la continuación de este ejemplo. Feliz tarde para todos y nos vemos en la próxima clase. Saludos.